Buenas tardes, mi nombre es Esteban Andrés Serrano Berber, estudiante de la UTEL con la matrícula 010580264. Este, esto para la materia de electrónica. Este es un video. Este video es parte de la tarea 3, la cual voy a responder las preguntas de Mateo, que es un joven interesado en el funcionamiento de la electricidad en los circuitos. La primera pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Básicamente, tensión eléctrica y voltaje son la misma cosa. También tiene otro nombre que se le puede llamar también diferencial de potencial. Para explicarle qué es el voltaje a Mateo, le enseñamos una analogía con fluidos, imaginándonos una similitud entre un circuito y un lavabo. Por ejemplo, aquí podemos apreciar el lavabo, por si no se había dado cuenta, esto es un lavabo según yo. Y podemos apreciar aquí el agua. Entonces, mm, para que salga agua del lavabo se necesitan dos cosas. Una, la misma agua y la fuerza que empuja el agua fuera del lavabo. Y esa fuerza se le puede asociar como el voltaje. Uno abre la perilla y esa fuerza que empuja el agua fuera del lavabo es esto que podríamos llamar voltaje, la fuerza con que empuja los electrones. La segunda pregunta que nos pregunta es ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Bueno, nosotros usamos la intensidad para saber otros factores del circuito. Por ejemplo, si tuviéramos una intensidad de 4 amperes, aquí lo voy a escribir, intensidad es igual a 4 amperes y un voltaje de 5 volts. Con estas dos cifras podemos calcular para obtener el valor de la resistencia que hay en ese circuito, utilizando la ley de Ohm. Y la ley de Ohm nos dice que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Sustituyendo los valores, tenemos 5 volts sobre 4 amperes, lo cual nos da un resultado de 1.25 ohms. O también podemos usar la delta griega omega. Si tuviéramos, por ejemplo, el valor de la resistencia, pero no lo del voltaje, podríamos despejar la fórmula para que podamos sacar el voltaje utilizando ya la resistencia. Y para eso nos serviría saber la intensidad en un circuito. Y para la última pregunta, que es ¿cuáles son las unidades de medida de voltaje, intensidad y resistencia? Bueno, para esto vamos a usar la misma ley de Ohm. Para empezar, la unidad de voltaje está dada en ohms, está dada en volts. Y para saber de dónde provienen estas unidades, utilizamos la ley de Ohm, que esta dice que voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Entonces, el valor de la intensidad se da en amperes. Y según la ley de Ohm, para ver de dónde proviene este valor, necesitamos aplicar la ley de Ohm o despejar de esta fórmula la intensidad y nos quedaría intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y así es como obtenemos la intensidad. Y ahora por último, resistencia. La resistencia
El valor de la resistencia se da en ohms. Y para saber de dónde proviene, otra vez utilizamos la ley de Ohm, despejamos las fórmulas que ya tenemos para saber la resistencia. Por ejemplo, aquí ya habíamos dicho que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y así es como respondí a Mateo sus dudas, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Que tenga un buen día.